gracias. Listo. No sé si ya ven mi pantalla. Ya está en pantalla. Se alcanza a ver, listo. Perfecto. Voy a apagar un momentico la cámara porque a veces se pone un poco lenta la señal. Vamos a darle aquí a ampliar. Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar en materia. Seguramente muchos de los temas que trataremos aquí, expertos como los maestros, como los ingenieros que tienen tanto bagaje y tanta experiencia en el sector de la construcción, ya los habrán utilizado los productos, tendrán conocimiento acerca de algunos. Sin embargo, vale la pena mencionar algunos de los procedimientos a tener en cuenta, recomendaciones iniciales, algunas patologías que nos encontramos, algunas pruebas para determinar pues, si la aplicación se hizo bien o no. Dentro de las fachadas que vamos a revisar en esta pequeña charla, vamos a mencionar estas que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a hablar sobre fachadas en ladrillo, ladrillo de pintura, nos referimos a acabados en mampostería y pues a fachadas que tienen como recubrimiento final pañete, tal vez un recubrimiento acrílico y bueno, la pintura para exteriores. Vemos que dentro de los diseños arquitectónicos que encontramos en Bogotá, estos son los más comunes generalmente. Quisiera saber si hay personas de otras partes del país que más adelante de pronto quisieran contarnos en algún proyecto en específico, lo revisaremos, no hay ningún problema. Iniciando ya en materia, vamos a hablar un poco de los procedimientos que se recomiendan desde SICA para tener un buen acabado en la impermeabilización de fachadas. Dentro de los procedimientos, y esto es a modo de la visión del contratista, a modo de la visión del interventor, a modo de la visión del aplicador y un poco del residente, porque en general podríamos estar en cualquiera de estos roles. Seguramente aquí nos acompañan contratistas, maestros que se dedican a este tipo de procedimientos, sean mantenimiento, sean obra nueva, seguramente ingenieros que han tenido el rol de interventoría, o de residentes y deben estar muy pendientes pues, del avance de los proyectos de la obra, de nuevo, tanto en mantenimiento como en obra nueva. Intentaré enfocar la charla a todos estos roles para que nos sirvan, nos funcionen. Si hay dudas, preguntas, con el mayor de los gustos las resolveremos. Desde el punto del mantenimiento, que es un mercado bastante amplio, porque al final del día las construcciones nuevas se entregan y después de que se pasa la etapa un poco de postventas de la constructora, entra la propiedad horizontal o la administración en un papel muy importante para conservar todos estos conjuntos y todos estos edificios. Entonces, el mercado del mantenimiento de la edificación y vivienda es un mercado bastante amplio, porque pues contamos con todo lo que ya está construido y a largo plazo todo lo que ya está construido pues necesita un mantenimiento adecuado para mantener todas las características adecuadas y evitar que su propiedad empiece un proceso de desvalorización. Entonces, en las etapas de mantenimiento, las actas de vecindad son documentos muy importantes para informar al residente y a todas las personas que se encuentren en el conjunto el proceso y la actividad con la que vamos a llevar a cabo la impermeabilización. Es una etapa preliminar en la que se cuenta qué es lo que se va a hacer, cuáles son las precauciones, cuándo se inicia el trabajo y además ayuda a verificar el estado de las zonas. ¿Por qué esto es importante? Porque al final del día, generalmente nosotros como dueños de los apartamentos, como residentes, todo lo que se reciba después del mantenimiento, sea bueno o malo, estará bajo la responsabilidad del contratista que ejecutó la actividad, digámoslo así. Generalmente que también se revisan los mantenimientos, incluso en los proyectos nuevos cuando se van a hacer las entregas. Los puntos de anclaje deberían estar certificados. En muchas copropiedades, conjuntos, edificios, no se cuenta con estos puntos y entonces los contratos o las contrataciones se llevan a cabo con andamios certificados y otro tipo de elementos que permiten acceder a estas zonas a diferentes alturas para trabajar de forma segura. Dentro de las recomendaciones que nosotros también entregamos
esto también va enfocado a mantenimiento, es la protección, ya que en obra nueva generalmente lo último pues que se instala son, digamos que toda la parte de la ventanería. Entonces la protección es clave porque los productos que se van a utilizar son unos productos diseñados especialmente para cierto material, es decir, para los ladrillos en mampostería, para las fachadas en pintura y todo lo demás que sea tocado por estos productos pues podría tener, digamos que, complicaciones de manchas. Por eso es tan importante la protección. Generalmente en el mercado de mantenimiento esta protección se hace con diferentes productos, plásticos, vinipel, polietilenos, que ayudan a blindar las zonas y a evitar que los agentes que vamos a utilizar impermeabilizantes como los hidrófugos, como los limpiadores, terminen afectando las fachadas y los vidrios. Adicionalmente, ¿qué sucede mucho en relación a los jardines, en relación a los carros aledaños a las zonas donde se están haciendo las intervenciones de impermeabilización? También sufren. En esos casos es muy importante mencionar que en caso de tener jardines exclusivos, que ha pasado en diferentes proyectos, plantas traídas o importadas desde otros países que no se consiguen en otros lugares, deben trasplantarse, deben moverse y tener un cuidado especial porque de no hacerlo pues podrían sufrir si les llega a caer el producto. Lo mismo sucede con los carros. Acá hay una anécdota interesante de uno de nuestros clientes y es: casi cae en quiebra por una postventa de 20 millones a un carro de alta gama en el que tuvo que reemplazar pues casi toda la pintura, sencillamente porque no se tuvo la precaución de informar al dueño de ese carro que tenía que moverlo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la impermeabilización, le cayó el producto y pues imagínense ustedes una postventa de 20 millones para nadie, seguramente pues será sencillo. Entonces, entre esas otras historias encontramos varias. El punto es, y nos gusta como fabricante siempre, contar las precauciones requeridas mínimas para que los proyectos salgan bien, sean un proyecto de impermeabilización de cubiertas, de fachadas, de un tanque de agua potable. Siempre hay que tener unos parámetros mínimos para que el proyecto se pueda ejecutar de la mejor manera. Por eso todas estas recomendaciones preliminares. Y ahora sí, viene lo carnudo, vamos a entrar entonces en materia. Dentro de los procesos de impermeabilización de fachadas en mampostería, esta es una de las actividades claves que generalmente nos encontramos nosotros. Incluso en obra nueva, resulta que a veces la ladrillera pues entregó ladrillos que no tenían una calidad adecuada, se fisuraron, se rompieron por el mismo tránsito, el mismo tráfico, la misma instalación, y entonces es necesario hacer el cambio de la pieza. ¿Esto en qué consiste? Consiste en hacer un corte que permita hacer el cambio de la pieza. Se hace un corte con pulidora hasta que entre la mano a los apartamentos y luego se cambia la pieza completa. No, mentiras, estarán pensando mucho, este man está loco. El corte básicamente va hasta la mitad. Se le llama cambio de chapilla. Sencillamente es un corte que permite de manera estética reemplazar con un ladrillo similar esa pieza que se ha venido desgastando con el tiempo en el caso de mantenimiento o en el caso de obra nueva, se ha tenido que cambiar por la fisuración. ¿Cómo se debería adherir? Y aquí empezamos a hablar ya de productos. Vamos a hablar durante la charla de diferentes tipos de productos enfocados a un requerimiento. En este momento hablando de fachadas. Para el cambio de las chapillas, entonces la adherencia debería hacerse con un mortero, arena, cemento, en esta relación que vemos en pantalla, más un mejorador de adherencia, el famosísimo Cicalátex, conocido muy bien en el mercado, que nos permitirá entonces generar una mejor relación en ese mortero para que se pueda adherir. Vamos a ver rápidamente un video de cómo funciona y cuáles son las bondades de un mortero con Cicalátex y un mortero sin Cicalátex. Vemos entonces que se puede utilizar como un agregado en el agua de amasado.
¿Se escucha el audio del video o no se alcanza a escuchar? Un poquito bajito. Un poquito bajito, listo. En el siguiente video le subimos más. Se escucha. En el siguiente video le subimos más. Entonces vimos cómo funciona este mejorador de adherencia. Vamos a ver otro mejorador de adherencia con el que contamos en Sika. Tal vez no es tan conocido. En el mercado se conoce comúnmente como PVA. Sika también tiene una referencia que se llama Sikabond PVA. Cumple los mismos requerimientos con una mejora en la adherencia y pues además respaldado por la marca Sika. Vamos a subirle aquí un poco. ¿Vas a esperar antes de arreglarlo de verdad? Sika tiene un producto para mejorar la adherencia de morteros, estucos o pinturas en interiores. Sikabond PVA es ideal para la nivelación de superficies de concreto con mortero en capa delgada. Se escucha bajito. Reparaciones sobre pañetes o superficies de concreto. Mejora el desempeño de morteros y estucos. Mejora pinturas para uso interior. Como imprimante antes de pintar o estucar. Sikabond PVA da excelente adherencia a morteros y estucos. Reduce la fisuración. Sella poros para ahorro de pintura o estucos. Mejora el desempeño de pinturas. La superficie debe estar sana, limpia y húmeda. Como puente de adherencia de morteros, estucos o imprimante antes de pintar. Aplicar Sikabond PVA puro con brocha o rodillo y antes que seque el Sikabond PVA, colocar el mortero, estuco o pintar. Para mejorar morteros, estucos y pinturas interiores. Mezclar 3 partes de agua por una parte de Sikabond PVA. Al momento de mezclar, agregar primero el agua seguido del Sikabond PVA. Agregar a la mezcla como agua de amasado del mortero, estuco o como diluyente de pintura. Aplicar la pintura, mortero o estuco mejorada con Sikabond PVA. Dejar secar la superficie. Con los productos Sika puedes estar tranquilo. Disponible en ferreterías y almacenes de cadena especializados. Sika, construyendo confianza. Bueno, muy bien. Entonces vimos un video sobre la aplicación del Sikabond. Sikabond PVA, como les cuento, es una referencia con la que contamos nosotros también en Sika, que nos permite entonces mejorar la adherencia de estos productos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces continuando, ¿con qué tipo de patologías nos podemos encontrar nosotros en las fachadas? Vemos aquí una muy común que se presenta por diferentes, digamos que, procesos que hacen parte del día a día. Asentamientos, sobre todo en edificaciones nuevas. Y en general, ¿cómo identificar y cómo tratar este tipo de fisuras? Lo primero y lo más importante es poder identificar si es una fisura activa o inactiva. Incluso en el medio se tiene una diferenciación entre fisuras y grietas. No sé si alguien nos ayuda con esa diferencia. ¿Por qué a algo le llamamos fisura y a algo le llamaríamos grieta? ¿Cuál es la característica que hace el cambio? Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante, sí, Mi señor. nombre es Alonso Corredor. Pues yo entiendo, fisura es así superficial. Sí, Y ya la grieta es cuando se traspasa de lado a lado. de lado a lado. Ok, podría ser una definición. En general, en el medio se dice que algo se vuelve grieta, una fisura se vuelve grieta cuando se supera cierto límite, supera un ancho o un espacio, que algunos lo manejan de unos límites de 5 milímetros hacia arriba, digámoslo así. Sin embargo, en la literatura inglesa, en los artículos, generalmente siempre se habla de cracks, refiriéndose siempre entonces a las fisuras. No hay una diferenciación entre fisura o grieta. Sin embargo, aquí sí lo manejamos de esa forma y alguna vez me preguntaban, Julián,
Y si me cabe la mano en un espacio, ¿eso qué es? ¿Es una fisura o una grieta? Yo les decía, eso ya es un hueco. Tengan cuidado que se les está cayendo el muro. Entonces, en esos casos, sí es importante en general identificar si es activa o inactiva, de qué dependerá entonces de si esa zona aún tiene movimiento por diferentes factores. Una de las pruebas más sencillas, seguramente muchos ya la conocen, es la prueba que se hace con un testigo de yeso. Sencillamente se coloca un estuco plástico o una mezcla de yeso sobre la fisura que vamos a evaluar. Se le deja 24 horas y por una inspección visual nos damos cuenta si se ha marcado en ese testigo de nuevo la fisura. Esto implicaría que tenemos entonces una área con movimiento. Entonces en esos casos los tratamientos estarían enfocados a sellos flexibles que permitan pues continuar con ese movimiento que seguramente se va a seguir dando y pues que digamos que ya no se marque. Entonces en estos casos siempre recomendamos hacer inspecciones visuales y con base en eso adicionalmente tener pues la valoración de un calculista o un estructural en caso de que estos elementos estén presentando cerca alguna viga o alguna columna que pueda representar pues ya una afectación estructural más allá de algo estético. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Continuando con el proceso de impermeabilización de una fachada en mampostería, tenemos entonces el emboquillado. El emboquillado es un paso bastante importante que incluso en obra nueva termina generando posventas por no llevarlo a cabo de una forma adecuada. Más adelante veremos dos ejemplos, uno en mantenimiento, edificación de vivienda y uno en obra nueva, en el que la boquilla absorbe una gran cantidad de agua que al final terminó pasando hacia adentro de los apartamentos, afectando el estuco y la pintura y generando pues un gran problema de postventa tanto para el constructor que estaba entregando estos apartamentos como para la persona pues que acaba de recibir su apartamento nuevo. Entonces este paso es bastante importante y hace referencia en mantenimiento a la renovación del mortero de pega entre los ladrillos. Sucede mucho que son mezclas muy porosas y con el paso del tiempo la boquilla se va desprendiendo. Por esto es tan importante en los proyectos de mantenimiento hacer una recuperación de esa boquilla. ¿Con qué se hace? Con un mortero relación 3:1 más Cica1, el impermeabilizante integral para morteros, también muy conocido en el mercado. Adicionalmente a este producto tenemos nosotros un producto nuevo que además de ser mejorador impermeabilizante o plastificante, nos ayuda a mejorar la adherencia y además nos da una mayor resistencia química en esa mezcla de mortero para boquilla que permitirá entonces tener o hacer mayor frente a las zonas donde hay mayor polución. Entonces, renovar esos espacios de la boquilla es muy sencillo y la pregunta que generalmente tiene mucha discusión es, ¿hacemos un emboquillado general o hacemos un emboquillado puntual? En esos casos, ¿qué recomienda Sika? Sika recomienda un emboquillado puntual y es recuperar los espacios solamente afectando la boquilla sin ensuciar el ladrillo. Entonces ustedes dirán, pues es más difícil, se gasta más tiempo y lo que estamos acostumbrados a ver en diferentes edificaciones es que hacen un emboquillado general. El problema de este emboquillado general y como observación importante es el riesgo que se corre al ensuciar todo el muro, toda la fachada. ¿Qué podría suceder? Se podría ensuciar también el ladrillo. ¿Por qué? Porque a esta mezcla también se recomienda poner Cica1 y un mejorador de adherencia, sea el Cicalátex o el Cicabond PVA, generalmente es más utilizado el Cicalátex, para que la boquilla antigua se adhiera a la boquilla nueva que yo le voy a colocar. Si nosotros ponemos un mejorador de adherencia tan bueno como el Cicalátex y hacemos un emboquillado general,
¿Qué podría suceder? Podría suceder que el ladrillo termina completamente manchado, completamente sucio. Entonces, en ese caso, el emboquillado que recomendamos desde SICA siempre será un emboquillado puntual. Vamos a ver este video rápidamente. Y quiero una pregunta antes Señor, de... claro, adelante. Claro que sí. Lo que pasa es que estaba mirando que la emulsión polimérica, esa tiene una buena adherencia, pero entonces mi pregunta es, ¿solo sirve para exteriores o también sirve para interiores? El Sicabón PVA del video que vimos nosotros. Sí, señor, sí. Ok, listo, de acuerdo. Funcionan los dos casos, sin embargo, como sabemos nosotros, encima de ese mejorador de adherencia siempre irá el acabado diseñado para estar expuesto a intemperie. Es decir, si vamos a utilizarlo como un sellador de poros para una pintura en exterior, la pintura será entonces una pintura para exteriores, con una pintura de alta carga acrílica, por ejemplo. Entonces, en ese caso, funcionaría muy bien. Sin embargo, en general, y es más por uso común, el Cicalátex es el que más se utiliza como mejorador de adherencia en estas boquillas para exteriores. Vamos que los dos pueden funcionar bien, sin embargo, el más utilizado es el Cicalátex. ¿De acuerdo? Sí, señor, Listo. muchas gracias. Excelente. Veamos el video. Voy a subirle para que se escuche. Humedad en muros. SICA tiene un producto especial para arreglar cada problema de humedad, filtraciones o goteras en su hogar. Usos. SICA 1 es un aditivo líquido para impermeabilizar morteros para pega de ladrillos, instalación de pañetes y frisos, morteros de nivelación, en construcción y reparación de tanques y piscinas, zonas húmedas, baños y cocinas, cimentaciones y sótanos, pisos, placas de cubierta. SICA 1 ahora está mejorado con polímeros sintéticos. Ventajas: mayor poder impermeabilizante, disminuye la contracción, las fisuras y la porosidad del mortero. Morteros más resistentes y durables. Permite preparar morteros fluidos para facilitar la aplicación en pisos y cubiertas. No contiene cloruros, sella capilares, actúa como repelente al agua. Retire el estuco, pintura y el mortero deteriorado desde el piso hasta 40 centímetros por encima del nivel del daño. Sature la superficie y aplique 2 capas de SICA 101 mortero. Diluya una parte de SICA 1 por 10 partes de agua y utilícelo como líquido de amasado. Aplique una primera capa con una lechada de cemento mojado con la dilución de SICA 1. Antes que la primera capa se haya secado, aplique una segunda capa preparando una parte de cemento por una parte de arena en volumen, mojado con la dilución de SICA 1. Espesor aproximado de 1 centímetro. Aplique una tercera capa preparada con una parte de cemento por 3 de arena en volumen, mojado con la dilución de SICA 1. Espesor aproximado de 1.5 centímetros. Finalmente, estuque y pinte. Con los productos SICA, puedes... Bueno, vimos algunas de las ventajas del tan conocido SICA 1, cómo utilizarlo. Vimos incluso la posibilidad de tratar, al principio vemos en el video, unas humedades por nivel freático. Más adelante yo creo que alcanzamos a ver algo rápido sobre eso, que es un problema que se presenta en muchos lugares, casas, conjuntos, edificios, sobre todo en los primeros niveles. Bueno,